cuando se dan reacciones de hidroboraciones en las cuales ya hay un ligando quiral unido al boro y se da la unión de otro ligando más, ese ligando quiral es el que va a dirigir la estereoquímica del producto que se va a formar. Esto principalmente se usa para reacciones de alilboraciones, como veremos más adelante. Entonces, el tener ligandos quirales ya unidos al boro puede dirigir tanto la estereoselectividad del compuesto como la regioselectividad. Aquí, por ejemplo, tenemos este boro que está unido a dos grupos, a dos pinenos, a dos alfapinenos y a una cadena hidrocarbonada alquílica. Se hace la reacción de oxidación. Aquí se utiliza perborato de sodio en tetridrofurano, en hidróxido de sodio, tetridrofurano a temperatura ambiente, y cuando se da esa reacción de oxidación e hidrólisis vamos a tener entonces 3 unidades de alcohol. Vamos a tener el alcohol de la cadena hidrocarbonada alquílica, en este caso sería un 2, 3, 4, 5, 6, el hexanol con un 99% de rendimiento, y también los otros dos ligandos que van a formar el respectivo alcohol, y el rendimiento anda alrededor del 96% para los otros dos ligandos. Una de las cosas que se han llevado a cabo con los boranos es la unión de ligandos, de sustituyentes voluminosos al boro, lo cual puede dirigir la regioselectividad de una reacción de hidroboración posteriormente, ya que al tener ligandos voluminosos, esto va a hacer que el boro se una al carbono menos sustituido. Igualmente, si el ligando es muy voluminoso, la estereoquímica de la reacción va a estar dirigida hacia la posición espacial en la que haya menos impedimento estérico. Entonces, por ejemplo, a partir de este alqueno que está aquí, el 2,3 dimetil 2-buteno, con el borano, se forma el texilborano. Entonces se une una primera cadena hidrocarbonada al boro. La unión de una segunda cadena es un poco difícil por el volumen de la cadena alquílica, está muy ramificada, entonces es muy lenta la unión de un segundo borano, de una segunda cadena alquílica al borano, y queda entonces con un solo grupo alquilo y 2 átomos de hidrógeno. Este tipo de compuesto se le llama texilborano. Igualmente se han preparado este otro tipo de borano a partir del ciclooctano 5-dieno. Con el borano se da la adición del boro al doble enlace carbono-carbono, la hidroboración. Ya intramolecularmente se facilita la hidroboración del segundo doble enlace en el ciclo, que es un proceso ya rápido porque es intramolecular, de tal manera que el boro queda unido a 2 carbonos del ciclo y unido a un átomo de hidrógeno. Esto permite entonces que se forme esto de aquí, que es se conoce como el 9-BBN o el 9 borobiciclo nonano. De ahí vendría esta sigla. Y bueno, como observamos, el boro está unido a 2 carbonos de este ciclo y le queda un hidrógeno, lo cual le permite adicionarse o llevar a cabo una reacción de hidroboración sobre un enlace doble carbono-carbono. Y este de acá sería otra cadena de un alqueno con un sustituyente metilo. Este sería el 2-metil 2-buteno. Se puede dar la reacción de hidroboración
Se une un grupo alquilo al boro, se puede unir un segundo grupo alquilo, ya que este es menos impedido que el texil, y ya la unión del tercer grupo es más difícil porque tendríamos más impedimento estérico. Por lo tanto, se queda con dos alquilos unidos al boro y esto se le denomina diciamilborano, que normalmente se coloca con estas siglas, SiA2BH. Y bueno, estos son boranos con sustituyentes voluminosos que se pueden utilizar para lograr selectividad en reacciones de hidroboración. Y bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos. Tenemos este alqueno que está aquí. Se está usando aquí el texilborano, que es el más impedido. Este de acá, el primero que vimos en la lámina anterior. En tetrilofurano como disolvente. Entonces se va a dar la hidroboración del doble enlace carbono-carbono, pero ahora como se tiene un sustituyente muy voluminoso, el borano se va a unir a el carbono menos impedido, que sería el que está a la derecha, este que estamos marcando acá, y posteriormente se daría el proceso de oxidación y podemos tener un rendimiento del 72%, un 8% del producto en el cual el hidroxilo y el metilo quedan trans uno con respecto al otro, o quedan anti uno con respecto al otro, o este de acá, en donde también están anti, pero ahora el hidroxilo queda hacia atrás y el metilo, que ya estaba en la cadena, hacia adelante. Se forma en mayor proporción este de acá, el primero, y solo una proporción de un 1 con respecto a 8 de este segundo estereoisómero. Y si observamos aquí la adición del texilborano al doble enlace carbono-carbono, podemos observar que la adición será así. El hidruro y el boro se adicionan del mismo lado. Y como el boro tiene sustituyente voluminoso, que es el texilborano, entonces lo va a hacer en la cara opuesta a donde está el metilo, que es el sustituyente que está unido al doble enlace carbono-carbono. Entonces lo hace en la cara opuesta. Hacia adelante se va a unir el hidruro y el boro, y el metilo quedará hacia la parte de atrás. De tal manera que cuando se da la oxidación, el hidroxilo me va a quedar hacia adelante, igual que el hidruro que se unió al doble enlace carbono-carbono, y el metilo hacia atrás. Igualmente, este butilo de acá, como es una cadena también grande, se ubicará hacia atrás, y el hidroxilo este, que ya está unido al tercer carbono, quedará hacia adelante, de tal forma que vamos a tener como producto principal el primer compuesto, en donde ambos hidroxilos quedan hacia adelante, y el metilo, que era el sustituyente voluminoso más cercano al boro, quedaría hacia atrás. Por eso entonces este estereoisómero se forma en mayor proporción, o este diasterómero se formará en mayor proporción con respecto a este de acá. Y la reacción tendrá esta selectividad debido a que el boro está unido a un sustituyente voluminoso, como es el texilborano. Y eso entonces lo que va a hacer que se produzca en mayor proporción este diasterómero. Y aquí vemos otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos el diciamilborano, que se adiciona a un enlace triple carbono-carbono. Igual se da la hidroboración. El borano siempre se adicionará al carbono menos sustituido o menos impedido. Por eso va al extremo de la cadena. Adicionalmente tiene los dos sustituyentes voluminosos, estos que veíamos acá. Este sería el diciamilborano. Y allí ya hay entonces una regioselectividad de la reacción. Se forma el evinilborano y posteriormente se da
el tratamiento con perborato de sodio en medio básico, tetrahidrofurano, temperatura ambiente, sería entonces la reacción de oxidación para formar el respectivo alcohol. Aquí se formaría entonces un enol terminal, pero recordemos que los enoles tienden a tautomerizar al respectivo aldehído. Entonces, el producto final es el producto de la tautomerización del enol al aldehído con un 79% de rendimiento. Otro tipo de reacciones que también se pueden dar en los boranos es el intercambio de boro por oxígeno, por nitrógeno o por carbono. Entonces, si nosotros tenemos un borano que se ha adicionado, por ejemplo, a un alqueno, aquí tendríamos ya la adición del boro al alqueno, y se trata con un compuesto que tiene alguno de estos átomos, ya sea con pares de electrones libres o un carbanión. Recordemos que el boro puede aceptar electrones. Él tiene la facilidad de aceptar electrones porque está deficiente en electrones. Entonces, el anión puede donarle un par de electrones al boro, formar un enlace con el boro. Aquí el boro entonces adquiriría carga formal negativa. Y eso hace entonces que se dé un reordenamiento de la cadena hidrocarbonada hacia el átomo que actuó como nucleófilo atacando al boro, con la salida de un grupo saliente. Siempre debe perderse un grupo saliente cuando se da el reordenamiento. Entonces aquí ya tenemos ahora la cadena alquílica unida a ese grupo X. Como dije, X puede ser oxígeno, nitrógeno, carbono. Y posteriormente se da la reacción de oxidación, dando lugar entonces a la formación de un nuevo enlace entre la cadena hidrocarbonada y el átomo de oxígeno, nitrógeno o carbono. Aquí tendríamos algunas aplicaciones. Este nuevamente es el alfa-pineno, es un monoterpeno. Se hace la hidroboración, se unen 3 unidades de alfa-pineno al boro. Aquí se está utilizando el dímero de boro, del borano. Posteriormente se hace reaccionar con el ácido aminosulfónico. Aquí vemos hacia abajo lo que ocurriría. El ácido aminosulfónico va a tener este grupo amino que tiene un par de electrones libres. Él puede donarle ese par de electrones libres al boro, formar un nuevo enlace nitrógeno-boro. El boro adquiriría carga formal negativa porque le está dando el nitrógeno electrones. Se debe dar también la extracción de uno de los protones del nitrógeno para que este quede neutro, y posteriormente entonces se da el reordenamiento. En este caso el alfa-pineno se une al nitrógeno con la salida de el sulfato, y luego entonces de la hidrólisis se obtendrá una amina. En este caso, como tenemos 3 moles de alfa-pineno unidas al boro, esta reacción podría darse en 3 ocasiones, dándonos entonces 3 moles de la respectiva amina. Y el rendimiento de esta reacción anda alrededor del 42%. Este sería el alfa-pineno, que es este que tenemos aquí, y la hidroboración se está dando entonces aquí sobre el enlace doble carbono-carbono. Recordemos que el boro siempre se unirá al carbono menos sustituido. Entonces, por eso el boro nos queda en esta posición. Acá otro ejemplo. En este caso, este es un ciclohexano que está unido al 9-BBN. Este es otro de los derivados de boro que veíamos anteriormente. Este es el que está formando un biciclo. Aquí tendríamos la reacción con este éster halogenado en posición alfa. Tiene un átomo de bromo allí. En presencia de terbutóxido de potasio. Recordemos que estos hidrógenos aquí, alfa al carbonilo, son ácidos. El terbutóxido extrae un protón de ese carbono alfa. Se forma el respectivo enolato, el cual
En este caso es un carbono, un carbanión. Cuando este par de electrones resuena hacia acá, aquí nos queda el carbanión que puede cederle o darle electrones al boro. De esa manera se da el ataque sobre el boro. Posteriormente, el reordenamiento del ciclohexano hacia el carbono con la salida del bromo, que es un buen grupo saliente. Entonces el bromo está colocado aquí a propósito para que se pueda dar el reordenamiento. Una vez se da el reordenamiento, se utiliza nuevamente el texilborano, que llevará a cabo entonces la extracción de un protón de el carbono alfa al carbonilo. Entonces se dará la extracción de un protón de aquí que nos forma nuevamente un enolato, y de esta manera entonces el boro se coordina con el oxígeno que quedará aquí con carga formal negativa. Entonces hay nuevamente un reordenamiento del borano hacia el oxígeno, y finalmente se da la resonancia del par de electrones del oxígeno para formar nuevamente el carbonilo, la extracción de un protón por parte de este enlace doble carbono-carbono, generándonos entonces el respectivo éster más el terbutóxido del borano. Y bueno, esta reacción es como una reacción de Michael, la reacción que estamos observando aquí, pero en este caso entonces a través de un reordenamiento que se lleva a cabo por la presencia del boro y la capacidad que tiene él de aceptar electrones de átomos, ya sea con pares de electrones libres o con carga formal negativa, en el caso de, o en este caso es un carbanión lo que está haciendo el ataque sobre el boro. Aquí nuevamente se hace referencia a la diferencia del reordenamiento en la reacción de Baeyer-Villager y la reacción que utiliza Bohr. Esto en el caso de la reacción de oxidación con peróxido de hidrógeno. Y observamos entonces primero la reacción de Baeyer-Villager. En este caso, cuando se da la adición del peroxiácido al carbonilo, se forma este intermediario de acá, en donde se dan el reordenamiento, el movimiento de la resonancia del par de electrones libres del oxígeno, el reordenamiento de la cadena hidrocarbonada R1, que queda unido ahora al oxígeno del peroxiácido, se rompe el enlace oxígeno-oxígeno, formando el respectivo ácido carboxílico, y este sería el estado de transición. Aquí en el estado de transición, en la reacción de Baeyer-Villager, este carbono de aquí, que es sobre el que se va a dar el reordenamiento, tendría una carga positiva, lo cual es favorecido si estos sustituyentes son voluminosos. Recuerden que los sustituyentes dadores las cadenas alquílicas son dadores de densidad electrónica, y si son voluminosos van a aumentar esa capacidad de donar densidad electrónica al carbono. Entonces en el caso de la reacción de Baeyer-Villager está favorecida este reordenamiento transposición de grupos voluminosos. Sin embargo, cuando se observa la reacción de oxidación en el caso de los boranos, vamos a tener que el peróxido de hidrógeno se une al boro y luego se da el reordenamiento con la salida del grupo hidroxilo. Pero en el estado de transición, el borano tiene carga formal negativa. Aquí entonces se va a favorecer la migración de grupos alquilos de menor volumen, o sea que no sean tan impedidos estéricamente. Y eso debido a que lo que vamos a tener es un estado de transición con una carga negativa en lugar de una positiva. Entonces aquí se favorece el reordenamiento, la transposición de los grupos de menos impedidos, en el caso de la reacción de los boranos. Y aquí abajo observamos una reacción de Baeyer-Villager con el peroxiácido que ataca al carbonilo. Después se tiene que dar el reordenamiento
este que observamos acá, para formar el éster como producto, y podría reordenarse este carbono que está aquí, o este de acá, que es el carbono del puente. Entonces tendríamos, si se reordena, el carbono este que está acá, que es el menos impedido, tendríamos este que es el producto mayoritario. Si se diera el reordenamiento de este carbono que está marcado con el punto verde, que es el más voluminoso, tendríamos el producto de acá, de la derecha, que es el minoritario. Sin embargo, los carbonos puente de los biciclos migran muy difícilmente por estar impedidos, están muy sustituidos y es difícil que se dé una migración o reordenamiento fácil de estos carbonos cabeza de puente. Entonces, en el caso de esta reacción Baeyer-Villager, es más fácil que se dé el reordenamiento, la transposición del metileno este que está acá por estar menos impedido. Y por eso entonces este es el producto mayoritario. Otras reacciones importantes de los boranos es la que involucra adiciones a aldehídos de alil o crotilboranos. Este, por ejemplo, es un alilborano. El boro va a tener sus otros dos sustituyentes alquilos aquí, están marcados como L, y el tercer sustituyente es una cadena en la cual el boro está en posición alílica con respecto a este doble enlace. En este caso, entonces, como el boro acepta electrones, lo que se propone es que el oxígeno le dona un par de electrones libres al boro. Queda entonces este intermediario de acá, el oxígeno adquiere carga formal positiva, el boro carga formal negativa, y eso permite entonces el rompimiento del enlace carbono-boro para formar un doble enlace en esta posición, que este doble enlace forme un carbanión aquí por resonancia en este extremo de la cadena del grupo alilo, que puede atacar al carbonilo como nucleófilo, el par de electrones resonará hacia el oxígeno, y vamos a tener entonces este intermediario de aquí, que luego de la oxidación nos va a formar este alcohol de acá. Entonces, este estado de transición de aquí nuevamente pasa por un estado de transición de 6 átomos, que son los estados de transición más estables. Aquí lo estamos observando. Y eso facilita ese reordenamiento de los sustituyentes para dar lugar a la formación de el producto. Entonces aquí tenemos un crotilo. El crotilo va a tener un sustituyente en el carbono que está en posición alílica con respecto al metal. La diferencia entre el alilo y el crotilo es que este está sustituido por un grupo metilo. Y igualmente se da el mismo tipo de reacción. Bueno, aunque se había propuesto que los crotilos, el carbono directamente unido al boro atacara directamente al carbonilo y se formara este producto de acá. Sin embargo, las evidencias experimentales ve como mecanismo para la obtención de estos productos de acá la utilización de un estado de transición de 6 átomos. Entonces, en realidad, el mecanismo que se da también en los crotilos metálicos es el ataque nucleofílico por el enlace doble carbono-carbono al carbonilo y el rompimiento del enlace carbono-metal para formar el doble enlace acá en el extremo de la cadena. Entonces, tanto los alil como los crotilboranos funcionan de manera similar. Y aquí tendríamos un reactivo de Grignard también con un enlace doble en posición alílica y sustituido con metilo. Sería un tipo de crotilo también, pero en este caso de magnesio. Igualmente puede reaccionar con este aldehído de acá a través de un estado de transición de 6 átomos y tendríamos la formación del producto de adición y nos forma
reactivos de grilla reaccionan con el mecanismo, dando o si es el bueno, el mecanismo será siempre el mismo. Se le denomina así 6A. El factor que puede dar reacciones incluye quirales, quirales unidos a este modo macarino. Entonces la reacción de el utilizado este etílico una temperatura de grado centígrados que va a obtener es igual a alcohol, pero aquí el que va a dirigir en este caso el hidróxido con uña hacia la entonces y ¿por qué? Pero porque la reacción va a estar dirigida al polo. Pues también utilizan tipos de estados de transición de 6 átomos en forma de silla, como lo que es la lámina, en estado de transición de Siemens-Trasler, depende de la geometría del enlace carbono-carbono del crotilborano, del alano que se utiliza, va a dirigir aquí, en este caso del que se forme, tiene geometría E, cuando se da la adición al el producto es un alcohol con esta química anti. Esto que se da cuando este grupo R, que es el de la posición ecuatorial, porque esa posición va a haber impedimento con los ligandos y no ataque a la del doble carbono. Entonces ya aquí hay una selectividad en cuanto al estado de transición o al estado de transición. El grupo alquilo R en posición ecuatorial, que es donde hay menos pendiente. El único producto este de acá. Una vez se da aquí los electrones de doble enlace carbono-oxígeno, donde el enlace doble carbono-carbono del van al carbonilo, el par de electrones es el enlace por formando que luego se da el proceso el plano y vamos a tener entonces los estilos y el que estarán en exposición y lo vemos desde el punto de una si el de doble carbono tendría que ser producto tanto el metil va a quedar ahora del mismo caso, están quedando punteadas hacia atrás, el mismo estaba por el ataque de el borano
de transición. Entonces una sola cara le hace y vamos a tener entonces intermediario lugar a la formación de alcohol. Entonces, punto será sí. Protilborano es E. Este tipo de actividad en estas reacciones de alilboración de aldehídos. Aquí nuevamente tendríamos el crotilborano E. Ya tenemos el ligando quiral sobre el boro, el careno. Él va a hacer que este hidroxilo quede hacia adelante con cuña, porque va a dirigir la selectividad o la estereoselectividad del grupo hidroxilos cuando se dé la adición al carbonilo. Y luego la geometría del enlace doble carbono-carbono nos va a indicar cómo quedará el hidroxilo con respecto al sustituyente metilo de acá. Entonces, como este es E, van a quedar anti entre sí. En este caso tendremos un 99% de un solo diasterómero y el exceso enantiomérico estará entre 94 y 98%. Y si se utiliza el crotil Z, el alilborano Z con el crotil como alquilo unido al boro, nuevamente el hidroxilo quedará hacia adelante, que esa dirección o esa posición espacial estará marcada por el ligando, por el grupo alquilo quiral unido al boro, y luego él, al tener aquí geometría Z, hará que los dos sustituyentes queden del mismo lado. Por lo tanto, será el producto sin el producto mayoritario, o sea que el hidroxilo y el metilo estarán del mismo lado. 99% de un solo diasterómero, y el exceso enantiomérico está entre el 94 y el 98%. O sea que utilizando ligandos quirales y una geometría específica en el doble enlace, yo dirijo la selectividad de la reacción a la obtención de un solo diasterómero. El ligando quiral me va a decir o me va a asignar la posición en la que va a quedar el grupo hidroxilo. Y la geometría del enlace doble carbono-carbono del crotilo me asignará entonces si estos sustituyentes quedarán sin o anti entre sí. Entonces, aquí en este caso se está obteniendo prácticamente un solo diasterómero, porque con estas dos posiciones, con la posición del doble enlace y el uso del ligando quiral, yo estoy dirigiendo la reacción a la obtención de un solo diasterómero. Bueno, otros tipos de sustituyentes alquílicos quirales que se han utilizado sobre el boro son los alfapinenos. Este de aquí es el más alfapineno. Se hace reaccionar con el borano y metanol, obteniendo esto de aquí, que es el metóxido de disopino canfeilborano. La reacción con un bromuro de alil magnesio sustituye el metoxilo por el griñar, dando lugar a esto de aquí que se llama el disopino alil canfeilborano. Y este tipo de boranos también pueden dirigir selectivamente la reacción a la obtención de un solo esterisómero. En este caso se va a formar un solo centro quiral cuando se reaccione el alilborano con el aldehído. Aquí tendríamos el estado de transición y se va a obtener, si se utiliza el menos ICP2 boroalilo, vamos a obtener el hidroxilo, en este caso con la configuración absoluta R, o sea el hidroxilo hacia adelante, y va a estar definida la posición del hidroxilo por el ligando quiral, que en este caso es el
más pineno. Aquí el rendimiento es del 56% y un 99% de exceso enantiomérico. O sea que solo estoy obteniendo prácticamente un solo enantiómero. Y si aquí se utiliza en lugar del más pineno el menos pineno, entonces vamos a tener el alil más disopino canfeilborano, sería este que está aquí. Si observamos ahora la estereoquímica del grupo del ligando es opuesta. Y ahora me va a dirigir que el grupo hidroxilo va a quedar hacia atrás y lo que vamos a obtener es el enantiómero opuesto, el S. Y aquí el rendimiento también es de 56% y un 99% de un solo estereoisómero. Un solo enantiómero en este caso. Y bueno, aquí tendríamos otros ejemplos. Aquí tenemos también un aldehído. Ya tiene un centro quiral. Ya en el aldehído tenemos un centro quiral. Se hace la reacción con el más ICP boroalilo y se pueden obtener los dos productos, el hidroxilo hacia adelante o el hidroxilo hacia atrás. Si se utiliza el más, vamos a ver que este va a dirigir a que se dé la mayor proporción del producto cuando el hidroxilo está hacia adelante. Y en este caso va a quedar sin con respecto al metilo que ya estaba formando el centro quiral en el aldehído. Y solo se formará un 4% del otro diasterómero. Si se utiliza el menos, entonces vamos a obtener mayoritariamente el estereoisómero de la derecha, cuando el grupo hidroxilo queda entonces hacia atrás. Y aquí nuevamente vemos este otro también. Si se utiliza el más ICP boroalilo, se obtiene este producto mayoritario con el hidroxilo hacia adelante. Si se utiliza el menos ICP boroalilo, se obtiene entonces este compuesto que está aquí en el lado derecho con el hidroxilo hacia atrás como producto principal. Entonces la utilización del ligando quiral es el que va a dirigir el producto que se va a obtener de forma mayoritaria. Igualmente aquí tenemos esta otra, con el más se obtiene el de la izquierda mayoritariamente, con el menos se obtiene el de la derecha mayoritariamente, un 74%. Y bueno, la selectividad y el rendimiento de la reacción va a depender también de los sustituyentes R que tenga el aldehído respectivo. Entonces aquí vemos cómo va variando tanto los rendimientos como los excesos enantioméricos dependiendo de los sustituyentes, etilo, vinilo, fenilo, etinilo. Aquí con el etinilo es cuando se tienen los mejores porcentajes. Y acá entonces ya tenemos reacciones parecidas a las que acabamos de ver con el careno. Aquí vamos a tener el más ICP, dos ICP que provienen estos del más alfapineno, y además estos serían crotilos en donde ya tenemos una geometría para el doble enlace. Entonces aquí vamos a tener la formación de diasterómeros en donde el ligando quiral dirigirá la posición en la que quedará el grupo hidroxilo y el enlace doble carbono-carbono dirigirá el diasterómero si los dos sustituyentes quedan en posición sin o en posición anti. Entonces aquí como tenemos un Z, nos debe dar el producto sin, y si tenemos el ICP más, el hidroxilo debe quedar hacia adelante. Y aquí tendríamos este otro ejemplo. Aquí tenemos un E, el crotilo es E, utilizamos el más nos indica que el hidroxilo va a quedar hacia adelante, y como el crotilo es E, me deben quedar entonces sin los sustituyentes en el producto. Y los excesos enantioméricos andan aquí arriba del 90%, acá andan arriba del 95%. Acá otro ejemplo, este sería E, por lo tanto me debe dar anti el producto, y si utilicé el menos, el hidroxilo me debe quedar hacia adelante. Igualmente acá
Este sería el más. El hidroxilo debe quedar con cuña hacia adelante. Y al utilizar este sería un Z. Para ver. 1, 2. A ver si sería un Z. Y deberíamos tener, un cis. Aquí el hidroxilo y la cadena hidrocarbonada están del mismo lado. Y el exceso enantiomérico anda alrededor del 94%. Bien. Les iba a compartir aquí. El movimiento de electrones en los estados de transición. Y este tipo de reacciones también se ha hecho para dirigir de forma estereoselectiva reacciones de condensación aldólica. Entonces, les voy a compartir estos otros ejemplos de este tipo de reacciones. Vamos a ver primero los estados de transición. Entonces, este era el crotil E. Aquí tendríamos la geometría del doble enlace de tipo E. Reacciona con el aldehído. Este es el estado de transición. Y se va a dar entonces el ataque nucleofílico del enlace doble carbono-carbono al carbonilo. Este par de electrones resuena hacia acá para formar ahora un enlace entre el oxígeno y el boro, y se rompe el enlace boro-carbono, formando ahora el doble enlace aquí en el extremo de la cadena. Y si es E, entonces lo que vamos a tener es el producto anti. El hidroxilo aquí está quedando hacia atrás y el metilo hacia adelante. Y acá se favorece la reacción cuando el grupo alquilo del aldehído queda en posición pseudoecuatorial. Si queda en posición pseudoaxial hay impedimento estérico y no se puede dar el ataque sobre la cara o sobre la otra cara del enlace de doble carbono-oxígeno del aldehído. Y luego por acá tendríamos, cuando es Z, igual aquí el estado de transición, el movimiento de los electrones, y lo que obtendríamos entonces es el estereoisómero con estereoquímica sin, quedan del mismo lado, tanto el metilo como el hidroxilo. Y nuevamente, solo atacará una sola cara del doble enlace carbono-oxígeno, en la cual en el estado de transición el grupo alquilo R queda en posición pseudoecuatorial. Si quedara en posición pseudoaxial, hay impedimento estérico y no se puede formar ese producto. Entonces, por eso vamos a tener un solo estereoisómero producto de estas reacciones. Y por acá vamos a ver, dejar de compartir acá para poder ver ejemplos de el uso de estas reacciones de los boranos, pero en condensaciones de tipo aldólica. Aquí tendríamos esta cetona y este borano está unido a dos ciclohexanos y a un cloro. La reacción con trietilamina hasta el protón del carbono alfa al carbonilo para formar el enolato. La presencia de estos boranos ayuda a la formación de este intermediario que estabiliza el enolato, ya que el oxígeno queda con carga formal negativa y forma enlace con el boro sustituyendo al cloro, que es lo que tendríamos aquí. Y ahora el enolato trans entonces reacciona con el aldehído, dando entonces el producto de condensación aldólica.
En este caso nos daría el aldol con estereoquímica anti. Y aquí lo observamos utilizando un 9BBN con un sustituyente triflato, nuevamente un buen grupo saliente, trietilamina, se da la extracción del protón, la formación del enolato, el oxígeno con su par de electrones libres y carga formal negativa sustituye al triflato en el borano y da lugar a la formación del enlace oxígeno-boro aquí como intermediario, y esto entonces facilita la formación de el producto de condensación aldólica. Aquí tendríamos el enolato trans. El enolato trans nos dará siempre el producto anti. Y acá bajo estas condiciones se formó el enolato cis. Y el enolato cis nos va a dar el producto sin. Entonces nuevamente la geometría del enolato formará o dirigirá la estereoselectividad del producto. Si es trans, nos dará el producto anti. Si es cis, nos dará el producto sin. Y bueno, la geometría del enolato también va a depender del tipo de sustituyente alquílico que tenga el borano. En este caso, este es más voluminoso o más impedido estéricamente que este de acá. Entonces, este dará el cisenolato, mientras que este de acá nos dará el trans. Estos son los estados de transición de 6 átomos, los Zimmermann-Traxler. Estos son los señores que propusieron este mecanismo por primera vez, que son los mecanismos de silla o de 6 átomos. Aquí cómo se dan los estados de transición con los movimientos de electrones. Este sería con el enolato cis. Y acá, cuando el grupo alquilo está pseudoecuatorial, y acá el ataque es por la cara opuesta cuando está en posición pseudoaxial. Recordemos que este está desfavorecido porque si el metal tiene ligandos aquí va a haber mucho impedimento estérico con los ligandos del metal o si es el borano con el boro, los ligandos del boro, y nunca se va a dar el ataque sobre esta cara de el enlace doble carbono-carbono. Y bueno, aquí el movimiento de los electrones, en este caso tenemos una sal de litio, y aquí se da el ataque del enlace doble carbono-carbono del enolato al carbonilo, el par de electrones resonará hacia el oxígeno. El oxígeno ataca al metal, al litio, este par de electrones resuena hacia acá. Este es el estado de transición de 6 átomos, que es este mismo, el Zimmermann-Traxler, y que lleva finalmente a la obtención de, en este caso, el producto de condensación aldólica. Aquí tendríamos el estado de transición, se da el movimiento de electrones, nos quedaría de esta forma el producto de condensación aldólica, y luego el tratamiento en medio ácido nos va a producir el aldol con estereoquímica sin. Este de acá sería el enolato trans ahora. Tendríamos, se favorece cuando el grupo alquilo o el grupo R del aldehído está pseudoecuatorial. Este no va a ocurrir. Y luego entonces se da el movimiento electrónico en el estado de transición. Aquí tendríamos el producto. Se da el tratamiento en medio ácido para que se protone el hidroxilo. Y como el enolato aquí era el trans, entonces lo que obtendremos sería el aldol con estereoquímica anti. Y aquí tendríamos este otro ejemplo. Tendríamos esta acetona. Se trata con la base, que es la trietilamina nuevamente, que extraerá el protón en posición alfa al carbonilo. Primero están protegiendo este hidroxilo. Aquí se hace una protección del hidroxilo con el cloruro de trimetilsililo. La amina extrae el protón del grupo hidroxilo y luego el oxígeno sustituye al cloro sobre el silicio, quedando entonces el alcohol protegido. De esta manera entonces no puede reaccionar porque está protegido y se mantiene
para después recuperar esa funcionalidad hidroxilo al final en el producto final, después de que se da la condensación aldólica. Aquí tendríamos la base, que es el dimetilamiduro de litio, el LDA, hasta el protón aquí. Se forma el enolato de litio y posteriormente aquí se forma el enolato cis. Se da la reacción de condensación aldólica con este aldehído de acá y se obtiene el producto, el aldol respectivo, con geometría sin, ya que el enolato era Z. Entonces obtendremos el aldol sin del mismo lado. Y bueno, estos son ejemplos de cómo se puede también lograr estereoselectividad en reacciones de condensación aldólica. Regresamos acá a esta presentación. Y bueno, con esto veríamos lo que íbamos a hablar de los boranos. Y ahora vamos a hablar un poco de silanos. El silicio también es muy utilizado en síntesis, debido a que también su utilización puede lograr estereoselectividad en las reacciones y regioselectividad. Y aquí tendríamos algunos tipos de silanos. Por ejemplo, el clorometil trimetilsililo es utilizado como un electrófilo, ya que al tener un buen grupo saliente aquí se puede dar una sustitución sobre este carbono de acá. Luego aquí tendríamos alcohol, que sería un alcohol protegido. Tendríamos un alcohol que está unido a un sililo. Este sililo, es el terbutil dimetilsililo, que se utiliza como protector. Por acá tendríamos que sería un alilsilano. Tienen reacciones similares a lo que hemos visto los alilboranos. Después vamos a ver reacciones características de los alilsilanos. Y este de aquí, que sería un sililbenceno. En este caso, un benceno unido a un trimetilsililo. Igual que en el caso del boro, el carbono es más electronegativo que el silicio. Eso crea entonces una polaridad en ese enlace carbono-silicio, haciendo que el carbono tenga una carga parcial negativa y el silicio una carga parcial positiva. Lo cual entonces tiene que ver mucho con la reactividad del silicio. El silicio, como es poco electronegativo, él va a aceptar normalmente electrones de nucleófilos o de bases de Lewis que le puedan donar electrones. Una de las maneras o una de las formas de desproteger, por ejemplo, un alcohol que está protegido con un sililo, es utilizando fluoruro de tetrabutilamonio. En este caso es el fluoruro de tetrabutilamonio, libera aniones flúor que se adicionan al silicio y posteriormente esto permite la salida del alcóxido, formando entonces el fluoruro de terbutil dimetilsililo más el alcohol respectivo. Entonces, normalmente su reactividad, igual que en el caso del boro, es con nucleófilos, aceptando electrones de átomos que le puedan donar electrones. En cuanto a estos mecanismos de reacción con átomos nucleofílicos o que le puedan ceder electrones, tenemos que el nucleófilo atacará al silicio con su par de electrones libres, se formará un silicio con carga formal negativa y posteriormente se da la salida del grupo saliente. En este caso es un cloro el que se va como grupo saliente y se forma entonces el nuevo enlace silicio nucleófilo. Sigue un mecanismo muy parecido a una reacción de tipo SN2, formando este intermediario de aquí, que tiene, en donde el silicio tiene 5 enlaces, pero que rápidamente se da la salida del grupo saliente para que nuevamente el silicio pueda formar 4 enlaces. Sin embargo, el proceso de
o el mecanismo de reacción de tipo SN1 normalmente no puede ocurrir, ya que el silicio tendría que romper su enlace con el cloro se llevaría los electrones, y como el silicio normalmente está deficiente en electrones, al ser más electropositivo que el carbono y el cloro, entonces se formaría este intermediario de aquí cargado positivamente, el cual es inestable. Entonces el silicio normalmente lo que va a aceptar es primero electrones de un nucleófilo y posteriormente liberará el grupo saliente. En este caso, el cloro, o en el caso anterior vimos la salida del alcóxido que posteriormente se protona y forma el alcohol respectivo. Bien, aquí por ejemplo tendríamos este enolato. Los silicios se utilizan mucho también para proteger los enolatos en reacciones de condensación aldólica. Entonces, por ejemplo, si se extrae el protón de la posición alfa con respecto al carbonilo, se forma el enolato con carga negativa sobre el oxígeno, y este oxígeno puede atacar al cloruro de trimetilsililo, por ejemplo, y formar un enlace oxígeno-silicio. Y de esta manera, entonces, se puede proteger el enolato. Y aquí nuevamente observamos una reacción de tipo SN2. Luego se da la resonancia del par de electrones del oxígeno, la formación del carbanión.